El pasado 13 de marzo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en nuestro país. El 40% de los jardineños asistió a las urnas. Los partidos conservador y centro democrático fueron los más votados al Congreso. Y Fico Gutiérrez, en precandidato a la presidencia, fue el más votado. Marco Fidel Suárez Bedoya nos amplía más la información. Adelante, Marco. Así es, Diego, muchas gracias, televidentes. Es momento entonces de conocer cómo fue el balance de resultados de estas elecciones de Congreso 2022 en nuestro municipio. En Jardín, estas elecciones de Congreso 2022 estuvieron marcadas por el abstencionismo. Veamos un poco de las cifras de abstencionismo en el país, y es que el 53.54% de los colombianos habilitados para votar no asistieron a las urnas. En el caso de Jardín, cerca de 5.200 jardineños asistieron a ejercer su derecho al voto. Eso significa un 40% de los jardineños que tenían posibilidad de votar. Eso también significa que el 60% de los jardineños habilitados para votar no asistieron a las urnas. Esto en parte también nos habla de un poco de la falta de jóvenes que asistieron a votar, y es que históricamente en nuestro municipio los jóvenes han manifestado cierto rechazo a los temas políticos. Recordemos la participación tan baja que se vivió por parte de los jóvenes en la elección de consejos de juventud, consejos municipales de juventud. Este abstencionismo también se puede explicar en el hecho de que muchos colombianos y muchos jardineños no conocen la importancia de las elecciones al Congreso, la importancia de esa figura que es el Congreso de nuestra República. Muchos han manifestado que son más importantes las elecciones de presidente, pero quizás es que no han comprendido o no se ha formado, no se ha hecho pedagogía entre los ciudadanos sobre lo importante o el papel tan fundamental que tienen los congresistas en el país, pues son los que a fin de cuentas dirigen el rumbo de nuestra nación. Veamos entonces cómo fueron los resultados de Senado para el municipio de Jardín. Con un 100% de las mesas informadas, es decir, las 38 mesas que estaban habilitadas en el municipio, tenemos que 5.188 votantes sufragaron en el tarjetón de Senado, es decir, un 40% de los jardineños que estaban habilitados para votar. En la circunscripción nacional tenemos que participaron 4.901 votantes. Sin embargo, cabe resaltar que entre votos nulos y no marcados se presentó el 9%, es decir, 445 votos fueron nulos o no marcados. Aunque la cifra parece baja, es realmente importante tener en cuenta que muchos jardineños no sabían cómo marcar el tarjetón por su candidato favorito. Es decir, muchos jardineños no sabían cómo votar. Votos válidos entonces tenemos el 90.92%, es decir, 4.456 votos. Y en blanco tenemos 324 votos, es decir, el 7,27%. El partido más votado en nuestro municipio fue el Partido Conservador, con un 25,49% de los votos, seguido por el Partido Centro Democrático, 23,65% de los votos. No es de extrañar en un municipio que históricamente ha tenido favoritismo por el Partido Conservador, pero también es de destacar la cantidad de votos que se presentaron por la Coalición Verde Centro Esperanza y por el Pacto Histórico, con un 11,62% y un 6,77% respectivamente. El candidato más votado en el municipio pertenece entonces al Partido Conservador Colombiano y es Germán Blanco, con un 11,87% de los votos, es decir, unos 529 votos aproximadamente. Respecto a la circunscripción indígena para el Senado, 287 jardineños votaron en esta circunscripción. Sin embargo, cabe destacar que un poco más del 30% fueron votos no marcados y votos nulos.
es decir, válidos tuvimos un 65,50% para unos 188 votos aproximadamente. Esto nuevamente nos da a entender que muchos jardineños no sabían cómo marcar el tarjetón, cómo utilizar el tarjetón y cómo ejercer su derecho al voto. Tenemos entonces que en esta circunscripción el voto en blanco representó un 19,68% de los votos y que el partido más votado fue el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz, con el 69,14% de los votos, seguido por el Partido Indígena Colombiano, con una gran diferencia, pues este llegó al 4,25% de los votos. Es momento entonces de hablar de la Cámara de Representantes y cómo estuvo el resultado para este órgano del Congreso en el municipio de Jardín. Tenemos aquí que votaron 5.200 jardineños de los 12.846 que estaban habilitados para votar. Nuevamente, un 40% de los jardineños utilizaron el tarjetón de la Cámara de Representantes. En cuanto a la circunscripción territorial departamental, 4.670 votantes se registraron para este caso, es decir, un 36,35% de los votos. También cabe destacar aquí que votos no marcados también fueron muy altos, teniendo en cuenta que fueron casi el 9% de los votos. Votos válidos tenemos entonces el 91,19%. Y votos en blanco tenemos el 7,88%. El partido más votado entonces para la circunscripción territorial Antioquia para la Cámara de Representantes fue el Partido Centro Democrático con el 28,38% de los votos, seguido del Partido Conservador Colombiano con el 18,29% de los votos. También es de destacar, es un poco también increíble, el Pacto Histórico se ubicó en tercer lugar con el 10,30% de los votos. Si bien estuvo un poco baja esta cantidad, superó al Partido de la U y al Partido Liberal Colombiano. Por su parte, el candidato más votado en el municipio de Jardín fue Luis Horacio Gallón, con el 6,22% de los votos. Es de considerar entonces que los candidatos a la Cámara de Representantes en el municipio de Jardín obtuvieron votos muy repartidos, pues el más votado no alcanzó el 10% de los votos. Sin embargo, pues se ubica con casi 265 votos como el candidato más votado en el municipio de Jardín. En cuanto a la circunscripción indígena, el 3,61% de los votantes participaron en esta. En blanco se alcanzaron 2,98%, nulos 3,8% y válidos el 93,7%. Siendo el partido más votado el Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz con el 93,1% de los votos y el candidato más votado en esta circunscripción, el candidato Juvenal Arrieta González, con el 71,78% de los votos. Por su parte, en la circunscripción afrodescendiente participaron solamente el 0,50% de los jardineños. No es de extrañar, pues la población afrodescendiente en nuestro municipio es realmente poca. Sin embargo, cabe destacar que el 80% de estos votos fueron votos válidos y de ellos el 50% fueron votos en blanco. Quizás significa eso que la población afro de nuestro municipio no se siente representada en estos candidatos que se postularon este año a la Cámara de Representantes. Dejo ahí entonces la reflexión. El partido o movimiento más votado entonces fue el Consejo Comunitario La Toma con casi el 8% de los votos. Cabe también entonces recordar cómo van a estar las curules en el Senado y en la Cámara de Representantes a nivel nacional. Es de recordar que el Pacto Histórico obtuvo la mayoría de curules en el Senado para este 2022, teniendo en cuenta que obtuvo 16 curules, seguido por el Partido Conservador, que alcanzó a empatarlo también con 16 curules,
Y es de destacar aquí también cómo el Centro Democrático perdió la mayoría del Congreso y obtuvo nomás 14 curules. Por su parte, en la Cámara de Representantes, el Partido Liberal Colombiano fue el que más obtuvo curules, para un total de 33, mientras que el Pacto Histórico 28, el Partido Conservador 27 y el Centro Democrático 16, incluso por debajo del Cambio Radical con 18 curules. Por último, veamos entonces cómo fueron los resultados para la consulta presidencial. En Jardín, no muchos jardineños solicitaron este tarjetón, ya sea por olvido o por desconocimiento. Así que un 30 o 40% aproximadamente de los jardineños que asistieron a las urnas votaron en las consultas presidenciales. En su mayoría lo hicieron por el equipo Por Colombia, seguido del Pacto Histórico y dejando en tercer lugar a la coalición Centro Esperanza. El candidato más votado en nuestro municipio fue Pico Gutiérrez con 94.90% de los votos que se obtuvieron en esta consulta de equipo Por Colombia. En el segundo lugar estuvo Gustavo Petro del Pacto Histórico con el 74.70% de los votos registrados para esta consulta. Y finalmente tenemos al candidato Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza con el 56.87% de los votos registrados en esta consulta. Televidentes, estos son entonces los resultados o el balance de los resultados que tuvimos en estas consultas presidenciales y en estas elecciones que nos convocaron el 13 de marzo para elegir el Congreso de nuestra República. Desde ya vemos un poco la intención de voto que tienen los jardineños para las elecciones presidenciales en el mes de mayo, un mes que ya se acerca y que seguramente nos traerá algunas sorpresas en el tema político. Diego, continúe usted con más información en Semana a Semana.